Bueno, entonces estábamos en el grupo fundamental, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar hoy con una definición, este, rápidamente, que ahorita echamos más choro. La definición que dice, te tomas X y Y, espacios topológicos, conexos por trayectorias, ¿no? Acuérdense que ya habíamos dicho que todos iban a ser conexos por trayectorias, ¿no? Creo. Pero bueno, lo voy a poner una vez más, nada más para no dejar. X0 en X y una función que va de X a Y, que continua, por supuesto, que cumple, que pues ya, que es continua. Y entonces, tienes todo eso, sean aquí debía haberle puesto a lo mejor. Entonces puedes definir, entonces, ay, no sé cómo le puse, definimos f gatito, que va a ser una función que va del grupo fundamental de x a x0 al grupo fundamental de y lo voy a basar en la imagen de x0, ¿no? Ya dijimos que no hay diferencia pues, dónde lo bases, pero esto siempre es importante decir dónde está basado. ¿Y cómo se define eso? Pues definimos eso como ay, f gatito de una cosa aquí, pues lo mandas a f compuesta con alfa, ¿no? A la clase de f compuesta con alfa. Y entonces, bueno, pues habría que ver varias cosas, ¿no? La primera cosa es que habría que ver que está bien definida, ¿no? Y bueno, ¿qué significa eso de que está bien definida? Que si tú, bueno, primero que nada, una cosa aquí, bueno, voy a decirlo acá abajo mejor, que un lazo basado en X0, de verdad, esta cosa es un lazo basado en F de X0, ¿no? Entonces sí. Y la otra cosa que habría que ver para que esté bien definida es que no importa el representante que te tomas de la clase, pues da lo mismo esta cosa de acá, ¿no? Entonces vamos a hacer esas observaciones pues rápidamente, según yo no tiene ningún chiste. Note usted que si uno se toma un lazo basado en x0, pues eso significa que esta es una función continua del intervalo 0,1 cerrado a x, de tal manera que alfa de 0 es x0. Ahí donde estará mi borrador. Alfa de 0 es x0 y alfa de 1 también es x0, ¿no? Y esta función es continua, y entonces cuando uno se fija en alfa y luego le aplica f, esa es una función que sale del 0,1 y entra hasta y, es continua, por supuesto, porque si el lazo es una función continua, la f es una función continua, la composición de funciones continuas es continua, y además pues se cumple que si tú evalúas esta función en el 0, pues te da f de lo que valga alfa en 0, que es x0, o sea, te da f de x0, y lo mismo pasa cuando evalúas esta función, y la puse al revés, cuando evalúas esta función en el 1, ¿no? Y no sé qué tanto quieran que escriba, pero si por ejemplo te tomas un lazo equivalente a otro lazo, y acuérdense que aquí había una H, lo voy a escribir así como con un dibujito y ustedes me dicen qué tal, pues ahí está H, ¿no? Acuérdense que esa H es una función que sale del 0,1, cruza el 0,1, o sea, de ese rectángulo, que acá abajo vale alfa, que aquí arriba vale beta, y que de este lado vale x0, y que de este lado vale x0, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces uno dice, bueno, si esos son homotópicos por esa función, entonces uno puede decir, pues fíjate en h, eso va, bueno, acuérdense que la h la voy a poner aquí, ni modo, va del 0,1, cruza el 0,1 a x, ¿no? Y luego a esta yo la puedo componer con f, ¿no? Y lo que obtengo es una función que sale del 0, cruza el 0, bueno, lo voy a poner aquí abajo. Si yo compongo esta f
la h con la f es una función que sale del 0,1, cruza el 0,1. Acuérdense que todos son cerrados aunque lo escriba feo. Y entra en lleno. Por supuesto, si esta es continua, pues esta de acá también es continua, ¿no? Pues es una composición de funciones continuas. Y ya nada más voy a hacer el dibujito. Espero que todo el mundo lo vea. Aquí abajo esta función vale alfa y después f. Sí, ¿no? Porque la otra vale. Aquí arriba vale beta y después f. Y acá de este lado vale f de x0 y de este lado vale f de x0, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que esta función es una homotopía ¿entre quién? Entre f bolita alfa y f bolita beta, y esto basado en x0, ¿no? ¿Sí? Con esa notación. Entonces, bueno, ya, sí está bien definida, ¿no? ¿Y qué creen que es? Pues la otra observación, además, estos todos son observaciones, según yo. Espero que sí las vean así muy claras. Si no las ven muy claras, me dicen, ¿no? Y lo hacemos con calma. Además, esta F gatito es un homomorfismo. Y entonces, para checar que es un homomorfismo, ¿qué hay que checar? Que abre la operación, ¿no? Sí, entonces habría que checar qué onda, qué pasa con... Ay, déjenme ver cómo lo escribí aquí. Ah, sí, pues hay que checar dos cosas, ¿no? La primera cosa que hay que checar es qué onda con f gatito de alfa concatenado con beta, bueno, alfa producto beta, y luego pues hay que ver que eso es igual a f gatito de alfa concatenado con f gatito de beta, ¿no? Sí, eso es para ver que eso es un homeomorfismo, pues hay que ver que esas dos cosas son iguales, ¿no? Pero uno ya que se fija en las definiciones dices, pues fíjate que este de acá arriba es f gatito de la concatenación de alfa y beta, así, ¿no? Esa es la operación. Y esta de acá es f gatito. Ay, ¿cómo lo pongo? Ya no sé cómo lo puse aquí, pero déjenme ver. ¿Y quién es esta de acá arriba? Esta de acá arriba es F compuesta con esta concatenación. Si quieren le pongo paréntesis para que se vea bien. Y esta de acá es, si por definición es F bolita alfa, esa es esta, y luego concatenado con F bolita beta, ¿no? O sea, esas son las dos definiciones de la función. Pero si uno ve estas dos cosas, dice, sí son iguales. Lo voy a escribir nada más para que lo vean, ¿no? F bolita la concatenación de alfa y beta, no sé si lo recuerdan, pero voy a escribir aquí la fórmula, ¿no? Eso es F evaluado en alfa de S con S, de 2S, ¿verdad? Es de 2S, ¿no? La primero le aplicas alfa a S, 0 menor o igual que, a 2S, 0 menor o igual que S, menor o igual que un medio. O sea, dices, aplico alfa, para hacer la concatenación es alfa de 2S, ¿no? Y luego le aplico la F, entonces me queda eso. Y del otro lado me queda F, bolita beta, y aquí me queda 2S menos 1, si es que no me equivoco. Un medio menor o igual que S, menor que 1. Esa es esta, ¿no? ¿Sí o no? Pero pues es lo mismo que esta, ¿no? O sea, eso es F bolita alfa. O sea, son la misma función, pues, es lo que estoy tratando de decir. No sé si tengan alguna pregunta. Concatenado con F bolita beta evaluado en S, ¿no? Esas son la misma función las dos. Y entonces, pues esto es un homomorfismo, ¿no? Porque abre la operación, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Díganme, jóvenes, porque si no yo me sigo. Y me sigo rápido, ¿eh? Entonces, a ver, ajá. A ver, vamos a poner aquí notación, ¿no? Es que a veces voy a escribir esto, pero está bien que se vayan acostumbrando. Cuando yo escriba que f es una función que sale del par x, x0 a el par y, y0,
voy a pensar, pues primero, que esta es una función, bueno, es una función, casi siempre las voy a pensar continuas, pero no sé si lo quiero poner aquí, pero pues es una función que agarra un punto en x0, se fija quién es su imagen, y a eso le llama, este, y0, ¿no? Sí, está bien. O sea, cuando ocupe esta notación de que es una función que sale de este par a este par, voy a pensar siempre que el x0 que el punto distinguido aquí va a dar al punto distinguido acá, ¿no? ¿Sí? Por supuesto, aquí debía haber yo dicho que y0 es un punto en y. Ah, bueno, está implícito, ¿no? Porque es la imagen de x0 ya. No voy a decir nada más. Este, Acuérdense que formalmente el grupo fundamental se le define a pares, ¿eh? O sea, espacio topológico con punto distinguido, ¿no? Entonces, por eso estoy haciendo esta aclaración. Regularmente mis funciones van a ser continuas, ¿no? Entonces tú dices, ah, bueno, ¿qué significa que una función entre pares sea continua? Pues no voy a decir nada más. Eso es la definición de continuidad para f, nada más con esta distinción. ¿Sí está bien o no? O sea, cuando digo que es continua, que es superayectiva, que es inyectiva, pues estoy fijándome en la f, ¿no? Esta notación nomás es para ver. Por cierto, esto se les llama espacios, ay, no sé cómo se les llama en español. Yo les diría espacios puntuados, pero no sé, se oye horrible eso. Espacios con un punto distinguido, ¿no? Y son pares, y de hecho, ya les dije que formalmente el grupo fundamental está definido para un par, ¿eh? No para un espacio topológico. Bueno, ya eso nomás es la notación. Y entonces vamos a poner nuestro primer teorema de hoy. ¿Qué creen que va a decir? Pues va a decir cosas muy bonitas, entonces lo voy a poner aquí. Acuérdense que ya estoy pensando que todos son conexos por trayectorias, entonces si se me olvida ponerlo, nunca se les olvide que estoy pensando en el fondo que sí son. Porque en este teorema no lo puse, entonces pues, nada más le puse así, dice, sean X, Y Z espacios topológicos. Y aquí voy a escogerme pues puntos, sean eso, X0 en X, Y0 en Y Z0 en Z. Ya no sé si va a hacerle ahí una raya o no, pero bueno, sí se la voy a hacer, no sé que necesite yo echar un choro de algo. La primera, aquí tiene dos incisos, y el primero dice que si f es una función que va de x a y que manda, por supuesto, el x0 en el y0, ay, ajá, y g es una función, y g es una función que sale, pues supongo que del y0, del y0 al z0, y estas son continuas, aunque nunca lo dije ahí, si f y son continuas, ya que habré acabado. Entonces, cuando tú haces la composición de primero f y después g y le sacas su numerito, dije estrella hace rato, pero es numerito, esto es lo mismo que agarrar f, sacarle su numerito y componerlo con g, ¿no? Sí, o sea que se abre así la operación. Y la segunda dice que si, ¿cómo escribí eso? Que si considera usted la identidad como función que sale del par xx0 y entra al par x, x0, entonces su gatito, y lo voy a poner así, su gatito es pues, una función que sale del grupo fundamental de x basado en x0, entra en el grupo fundamental de x basado en x0, y esa es, así le llaman ustedes, es el homomorfismo identidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? O sea, es la identidad en los grupos, ¿no? El homomorfismo identidad. Y bueno, hasta debería decir prueba y le debería ponerle ahí obvio, pero mejor la hago, ¿no? Entonces, a ver, ahí va la prueba, ¿no? Si uno quisiera probar este teorema, pues la prueba es pues una observación, diría yo,
porque el uno nada más hay que escribir, pues, qué significa F compuesta con G gatito, ¿no? Numerito, ay, ¿cómo le dicen a esto? Gatito, numerito. Gato, no sé, bueno, le decimos gatito porque me sonó más ahorita que lo dije, que hace rato que dije numerito, pero bueno. Este, ese, de acuerdo a la definición, pues eso no es otra cosa que esta bolita F y luego bolita alfa, ¿no? Esa es la definición. Y hasta debería de ponerle paréntesis, no sé. Este, y ya que uno observa eso, dice, ah, pero ¿quién es G gatito, bolita F gatito, evaluado? Ay, ¿cómo lo escribí? Ah, sí, evaluado en alfa. Pues uno dice, ah, pues esto por definición es, primero agarro la F y le pongo bolita alfa, ¿no? Esa sería hacer esta, y luego agarro la G y le pongo bolita alfa. Sería como así, ¿no? Con estos paréntesis. Vamos, pongo los paréntesis porque lo que estoy haciendo es como el orden, ¿no? En realidad no importan los paréntesis. Y ya acabaron, ¿no? ¿Sí o no? Porque esto, la operación composición es asociativa, ¿no? Son la misma cosa. Y ese es el uno. Y pues el 2 no tiene tampoco chiste. Uno dice, ¿quién es la identidad en X gatito? Pues habría que aplicarle eso a una cosa que se llame alfa, ¿no? Y entonces dices, ah, pues eso de acuerdo a la definición es la identidad en X, bolita alfa, ¿no? Pero ya que la ves así, dices, pues no seas payaso, eso que está escrito aquí no es otra cosa que alfa, ¿no? Porque acuérdense que esta función sale del 0,1, entra en X y tiene como regla de correspondencia X, va a alfa de X, ¿no? Son la misma función, tienen el mismo dominio, el mismo codominio y la misma regla de correspondencia. Entonces eso era una trivialidad, ¿no? Como les dije hace rato. Este, pero nos sirve para decir el siguiente corolario, ¿no? Y ya no sé qué tanto voy a decir de este corolario, pero cuando uno lo vea dice, pues sí, debe de ser cierto. Si h lo pienso como una función que sale de x0 y entra en x... ¡Ay! ¿Cómo lo escribí aquí? No lo escribí así, perdón. Entra en y, y0. Si h es un homeomorfismo, entonces, ¿qué creen que va a decir ahí, jóvenes? Pues sí, ¿no? Que no solo dice que los grupos son isomorfos, dice que es un isomorfismo, ¿no? Ah, ya lo escribí feo. Este se llama y este se llama Y0. Este es un isomorfismo. Y no sé cómo qué tanto hay que probar. A ver, díganme ustedes qué tanto hay que probar. Bueno, ya sabemos ya sabemos que esta función es un homomorfismo, ¿no? Eso es lo que dice por acá. Es un homomorfismo. Nada más tenemos que ver que es inyectivo, ¿no? Y ya acabamos. Digo, perdón, biyectivo y ya acabamos, ¿no? Y pues eso, para hacer eso, yo puse en mis notas, pues considere la inversa, ¿no? Como esto es un isomorfismo, digo, perdón, un homomorfismo tiene una función inversa, que de hecho la puedo pensar que sale de del par y0 a el par x, y0, ¿no? Ay, x, x0, perdón. Dije mal. Y ya no sé qué tanto hay que hacer, pero hay que notar que si, pues como esta es la inversa, ya no sé cuál es cuál, pero bueno, si uno compone h con la inversa, pues uno obtiene una función que sale del e. Bueno, esto, de hecho, es la identidad, ¿no? Es la identidad en x, ¿no? Porque es su inversa. Y entonces esto va de aquí a acá, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y entonces, por lo que dice acá arriba, la identidad, su gatito es el gatito de la identidad es
es el homomorfismo identidad, ¿no? Pero además, pues este es el gatito de este, ¿no? ¿Sí? Y como el uno dice ahí, este se abre como el gatito de este y el gatito de este, ¿no? ¿Y ya con eso es suficiente, jóvenes, o no? O sea, este es el homomorfismo identidad. Eso significa que este homomorfismo tiene inversa, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces, sí hay que verla, es la pregunta que les estoy haciendo. ¿No diría esto que este es un homomorfismo biyectivo y con que tenga inversa? Es pregunta, ¿eh? Porque yo lo tengo escrito las dos. Pero ahorita que lo estaba yo viendo, pues dije, no es necesario, pero quiero que me corroboren ustedes. A ver, tú dinos que no nos crees nunca nada. ¿Por qué? Va, entonces sí escribimos lo siguiente. Por cierto, pues si uno compone, bueno, también la identidad en Y, pues es ay, ¿cómo es? ¿Quién va primero? H inversa seguida de H, ¿no? Esa es una función que va de Y, Y0 a Y, Y0, ¿no? Sí, y además sí se mandan bien los puntos, eso me olvidó decirlo, pues se mandan bien los puntos. Esta es la identidad en Y, por ser inversa, y entonces su gatito es, pues es H inversa, gatito, que es H gatito, H inversa gatito, y ya, ¿no? Esa significa que, bueno, si una es inyectiva, la otra es sobre, no sé, eso no es homorfismo, ¿no? De grupos. Yo aquí sí puse las dos, ¿eh? Pero de repente me entró la duda de si era necesario hacer lo otro. Lo voy a pensar con calma un día. No estoy prometiendo que ese día sea pronto, pero bueno, y eso está chido. Lo que dice es que si tienes dos espacios homeomorfos, pues los grupos fundamentales son isomorfos, ¿no? Y de hecho, cualquier homeomorfismo, de hecho dice un poquito más, dice que cualquier homeomorfismo induce un isomorfismo en los grupos, ¿no? Que es como que está chido. Pero de hecho nosotros queremos un poco más, ¿no? Porque acuérdense que estamos en esta onda de reducir nuestro problema a espacios más fáciles. No sé si se acuerdan que esa era la onda de la homotopía, ¿no? Reducirlo a espacios más fáciles. Y entonces nos gustaría probar el siguiente teorema, que es el importante, creo, el más importante de todos. El regreso, que espérame, déjame ver qué dice el regreso. Ah, no, pues claro que no. Claro que no, porque, bueno, ahorita no lo voy a decir, pero en un ratito lo vamos a ver. ¿Te acuerdas que hablábamos que hablábamos de estas clases de homotopía y que dijimos, retractos por deformación y no sé qué, la? Este, y dijimos, pues esto nos va a servir para reducir el problema. Pues resulta que si estás en la misma clase de homotopía, vas a tener grupos fundamentales isomorfos. Por ejemplo, los reales están en el mismo grupo de homotopía que el espacio de un punto, ¿no? Y entonces los reales van a tener grupo fundamental el mismo que el espacio de un punto. Y pues no. O sea, el regreso no es cierto. Que de hecho es lo que dice el siguiente teorema, ¿eh? O sea, es lo que dices. Espero que se vea. A ver, voy a ponerlo. Claro, hay que recordar que vimos en clase, espero, que si algo era un retracto fuerte por deformación de otra cosa, el grande y el chico estaban en la misma clase de homotopía, ¿no? Eso es lo que vimos en clase. Y lo que dice este teorema es exactamente, ay, no, este no es el que necesitamos, pero ahorita hago el que necesitamos. Este es un pasito intermedio, ¿eh? Pero creo que también sirve para contestar tu pregunta, ahorita vemos. Este, no sirve para contestar tu pregunta. Bueno, ahorita vemos. Sean A contenido en X, este es un retracto de X, ¿no? O sea, estoy tomando un retracto de X
Y le voy a poner aquí, considere usted las siguientes dos funciones. Como A es un retracto, puedo considerar dos funciones, ¿no? Una es clásica, la inclusión, ¿no? O sea, yo puedo agarrar, bueno, te voy a decirme esto y un x0 en A. Por supuesto, estoy pensando otra vez que el espacio es conexo por trayectorias, ¿no? Entonces, considere usted la inclusión, que la voy a pensar como que va de AX0 a X, X0, ¿no? O sea, puedo incluir, ya todo el mundo sabe quién es esta, pero igual la voy a poner, la inclusión. Y la otra es la retracción, ¿no? O sea, como es un retracto, pues existe una inclusión, aquí le voy a poner. Y lo que yo sé es que existe una retracción, ¿no? Esta va, ay, no sé de dónde la quiero pensar, déjenme ver de dónde la quiero pensar. Creo que la quiero pensar de X, X0 a X0, y esta es la retracción, ¿no? Y estoy pensando que, pues acuérdense que es la identidad de Na, ¿no? Esa retracción. Y entonces lo que dice aquí, si tiene usted esa situación, entonces, si uno considera I gatito, que va del grupo fundamental de AX0 al grupo fundamental de X, X0, o sea, esto es una, y la otra es R gatito, que va del grupo fundamental de X, X0 al grupo fundamental de A, X0. La de arriba es un monomorfismo, ¿no? O sea, ay, ¿cómo se dice eso? Es un homomorfismo inyectivo, ¿no? Y el de abajo es un epimorfismo. Es decir, es un homomorfismo suprayectivo, ¿no? ¿Y eso cómo se puede? Este, pues ya, a ver. Fíjense que si uno compone, a ver, la prueba, ¿no? Prueba de esa afirmación. Fíjense que si uno compone, ay, ¿cómo es? I con R, esa es una función que va, por cierto, todas estas son continuas, ¿no? La retracción y la inclusión, todas son continuas. Y entonces, R que va de, ay, I y después R, es una función que sale de A, X0 y entra en A X0, ¿no? Y de hecho ¿quién es esta? La identidad, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces otra vez, por lo que probamos hace rato, la identidad de na gatito es lo mismo que R, bueno, que R bolita y gatito, pero esto es R gatito, bolita y gatito. Y entonces dices, pues esta función es una función que es inyectiva y suprayectiva, ¿no? La identidad, la de arriba, perdón, es inyectiva y suprayectiva. Y entonces, no, y también la de abajo, ¿verdad? La identidad es una función que es inyectiva y suprayectiva. Acuérdense que la identidad es la identidad, es el homomorfismo identidad, ¿no? Y entonces dices, pues ya acabé, ¿no? Porque si tengo una función que es inyectiva y suprayectiva, ya no me acuerdo cómo es, pero de sus cursos de superior, la primera es inyectiva, ¿no? Y la segunda es suprayectiva y eso prueba el teorema. ¿Sí o no? Bueno, la proposición. Y creo que con eso no alcanzas a contestar la pregunta que me acabas de hacer. Creo que no, ¿verdad? Porque, bueno, para qué me preocupo si lo voy a demostrar en el siguiente? Voy a poner la proposición acá, que esta sí es la que quería yo desde el principio. Este, a ver si lo logro. Este, la siguiente proposición dice que, a ver, lo voy a copiar. Ahora te tomas un A contenido en X, pero que este sea retracto fuerte por deformación.
Y a ver, lo que hay que recordar en este momento es que si hay retracto fuerte por deformación de X, entonces los dos están en la misma clase de homotopía, ¿no? Y ahora sí, y te tomas un X0 ahí en X, ¿no? Ajá. Y lo que dice aquí es, considere usted, considere usted la función, ay, ¿cuál es la función? Pues la inclusión otra vez. La inclusión que va de a x0 a x0, ¿no? Este, entonces, la conclusión es que y gatito, que va del grupo fundamental de a x0 al grupo fundamental de x, x0. Y por supuesto estoy pensando que todos son conexos por trayectorias y bla, bla, bla. Ese es un isomorfismo. Y ahora sí, ¿no? Ese sí contesta tu pregunta, ¿no? Ya vimos en clase que los reales y, bueno, que los reales y un punto, el punto es un retracto fuerte por deformación de los reales y entonces, pues en particular, pues son dos cosas no homeomorfas que tienen el mismo grupo fundamental. Y de hecho esto lo deben de pensar como un teorema de simplificación, ¿no? O sea, tú dices, yo quiero calcularle el grupo fundamental a algo muy feo, ¿no? Dices, no, pues es que si está muy feo, pues me va a costar trabajo. Entonces mejor trato de fijarme en sus retractos por deformación y esos suelen ser más fáciles. Bueno, a veces, no, no siempre. ¿Y eso cómo se prueba, jóvenes? Díganme. Pues a ver, entonces hay que ver qué hay que probar, ¿no? Entonces, a ver, prueba, ¿no? A ver, lo que hay que considerar aquí es la retracción, ¿no? Pero acuérdense que es un retracto fuerte por deformación. Entonces, primero hay una retracción, ¿no? Existe una retracción que va del x, x0 al a, x0. Ahorita digo un poco más, retracción. Hay que ver primero que sí está bien definida como pares, ¿no? Pero sí está bien definida como pares porque acuérdense que las retracciones dejan fijo a los puntos del A, ¿no? Y el X0 fue tomado, ¿ya vieron? Y dicen que sí, pero no, este X0 debe haber sido tomado en A, ¿no? Porque si no, no puedo asegurar eso. Y entonces ahí sí está bien definida. Si el X0, y bueno, tampoco podía hablar de este par, pero bueno, el X0 debió haber sido tomado en A, y entonces eso sí está bien definido. No sé si voy a necesitar algo más, pero acuérdense que esta la puedo pensar también como una función que entra al xx0, ¿no? Y la puedo pensar de las dos formas. Y ahorita voy a ver si me conviene pensarla así o así, ¿no? Pero de una vez lo pongo, porque está escrito ahí, no sé por qué. Y entonces dices, y también es un retracto fuerte por deformación. Eso quería decir que la retracción era homotópica a la identidad, ¿no? ¿Sí o no? A la identidad, pero además esta homotopía tenía características especiales, y la voy a poner aquí. Además existe una homotopía, nomás estoy recordando las definiciones, que va ay, no va así, ¿verdad? Porque va de X al intervalo 0, de X cruz el intervalo 0, 1, en X, esta continua, y cumplía varias cosas, ¿no? A ver si lo podemos escribir por acá. Ay, ¿qué cumplía? Que para todo S en el 0, 1, pues la primera cosa que cumplía, ya no me acuerdo, era que H de S0 era R, ¿no? ¿Sí o no? La otra cosa que cumplía es que H de S1, pues era la identidad, que lo voy a poner, ay, ya ven, lo estoy diciendo mal y nadie me dice nada. Aquí es X y aquí es X. Esta es la identidad, lo voy a poner como X. Pero la tercera cosa que cumplía, creo, era que para todo T en el 0,1 y para todo A en A, la H no movía
a los puntos de A, ¿no? ¿Sí está bien? Ahí está. Ay, T, eso es A. Y entonces, para dar esta, creo que me conviene pensar a la retracción como que entra en x, x0, ¿no? Pero no sé todavía. Bueno, ya está escrito, creo que todo lo que teníamos que escribir. Y ahora dice, pues considere usted, ¿cómo se escribe eso? Pues considere primero R gatito. A ver, R gatito es una función que sale del grupo fundamental de X en X0 y entra al grupo fundamental de X. Así la quiero pensar, ¿eh? De que va de aquí a acá. Y voy a también considerar la identidad en X gatito, ¿no? Que esa es una función pues, que también sale de... Bueno, este ya sabemos que es el homomorfismo identidad, ¿no? ¿Sí o no? Es el homomorfismo identidad. Y entonces la afirmación es, a ver, aquí voy a ponerlo como afirmación. La afirmación es que R gatito es lo mismo que la identidad en X gatito, ¿no? Esa es la afirmación. Y si eso es cierto, si eso es cierto, bueno, ahorita veo que se sigue de que eso sea cierto. Pero primero hay que probar esa afirmación. Chin, ¿qué tengo que hacer para probar esa afirmación, jóvenes? No sé qué es lo que tengo que hacer. Ah, pues sí, a ver, a ver, la prueba de esta afirmación es la siguiente, ¿no? La pongo por aquí, la razón de que eso es cierto, pues es la siguiente, nos dice, pues agárrate un lazo basado en x0 y aplícale las dos funciones, ¿no? O sea, aplícale R a la clase de alfa y aplícale la identidad a la clase de alfa, ¿no? Y entonces uno dice, a la clase de alfa, ajá. Entonces uno dice, bueno, esta ya sé quién es, ¿no? De hecho, ese es el homomorfismo de identidad, ya lo había yo probado antes. ¿Y la de arriba quién es? La de arriba por definición es R seguido de alfa, ¿no? ¿Sí? Y yo quisiera ver que esas dos cosas son iguales. Entonces, para ver que esas dos cosas son iguales, me tengo que probar que las de aquí adentro son homotópicas, ¿no? O sea, que estos dos lazos son homotópicos. Y entonces dices, ah, bueno, pues ahí te va la homotopía, ¿no? A ver si lo logro escribir. La homotopía la voy a llamar F, pero voy a hacer aquí un diagramita. Voy a salir de X cruz el intervalo. Y luego voy a ir a... No, perdón, no voy a salir de X cruz el intervalo. Voy a salir del 0,1 cruz el 0,1. Luego me voy a ir a meter a X cruz el 0,1. Y finalmente voy a terminar en ¿dónde? Quiero probar que esas dos son homotópicas. Entonces tengo que terminar en X, ¿no? ¿Sí? Y ahí les va el movimiento. El movimiento es, aquí empiezas con un ST. Pues lo primero que haces es mandarlo ¿a quién lo mandas? A alfa de S, porque le puedo aplicar alfa a S, y aquí le pongo el T, ¿no? Y luego, ¿qué hice? Ay, aquí estoy hablando de una, y luego le aplico, a esto le aplico H de alfa de S, coma T. A ver, no sé si se entiende. Acuérdense que tenemos acá la homotopía, ¿no? Entonces estoy haciendo esos tres pasos y a eso le voy a llamar F, ¿no? A esa le voy a llamar F. Me dicen si quieren que lo escriba todo, ¿eh? Pero a ver, primero las observaciones. F es una función continua, ¿no? Pues de aquí a acá es continua, coordenada, coordenada. Aplicas la alfa, bueno, la proyección y luego la alfa, la proyección. Y luego, pues aplicar H, pues es una composición de funciones continuas. Y lo escribí mal y nadie me dijo nada. ¿Ya vieron? Es alfa de S, coma T. Creo que ahora sí está bien escrito. Este, es una función continua, sí. ¿Cuánto vale abajo? Pues hay que ver, ¿no? La H abajo valía
R, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y aquí, pues esto es R de S, de alfa, ¿no? O sea, aquí abajo vale R bolita alfa, ¿sí o no? Aquí arriba vale, ay, ¿qué valía aquí? Aquí arriba valía la identidad, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, pues cuando la compones con alfa, ahí vale alfa. Y la otra cosa que había que probar es que a cuánto vale en esta parte, ¿no? Pero en esta parte, en esta parte, ¿cuánto vale? En esta parte, pues acuérdense, la alfa empezaba en x0, ¿no? Y la R no le hace nada porque x0 está en A, entonces la R no le hace nada, te quedas en x0. Y como x0 está en A, pues la H no le hace nada en esta rebanada, ¿no? Aquí vale x0, ¿sí o no? Y de este lado, pues lo mismo, ¿no? La alfa vale aquí x0, la R no le hace nada, y la H tampoco le hace nada, eso es lo que dice acá, ¿no? Entonces esto vale x0. O en otras palabras, lo que acabamos de demostrar es que alfa es homotópicamente equivalente como trayector y como lazo en x0 a R seguido de alfa, ¿no? Y eso significa que estos dos son la misma cosa. ¿Sí? ¿Preguntas o no? Bueno, todo el mundo ve quién es la F, ¿no? La F tiene como regla de correspondencia esto, ¿no? No sé si quieran que escriba mal, pero ya acabé. Y según yo, con eso ya acabé. A ver si lo puedo decir aquí. Entonces, ya que uno ve eso, dice, pues ya la afirmación es cierta. Y entonces hay que fijarse ¿en quién? ¿En quién hay que fijarse, jóvenes? Ya no sé. A ver, pues hay que fijarse en R, ¿no? R, ahora la voy a pensar como, primero la aplico como, a ver, espero que no se me confundan. Ahora la voy a pensar como que la aplico al A0, ¿no? Entonces, yo la puedo ver como, y luego, bueno, lo voy a decir así. Lo puedo aplicar como R, restringiendo el dominio a AX0. Y luego esta parte la pienso como que incluyo el X0. ¿Sí está bien o no, joven? O sea, esta R la voy a pensar primero con el codominio restringido y después lo incluyo y estoy pensando que esta R es con el codominio grande. Sí, no sé si se me confundan mucho, pero no quiero escribir mucho más porque no tenemos notación para cuando restringes el contradominio, ¿no? Creo que no hay notación para eso. Yo no puse nada ahí, ¿eh? Entonces dice, ¿perdón? Entonces a ver, el movimiento va así, empiezas aquí, luego entras acá y luego te vas acá, ¿no? O sea, lo estoy pensando como en dos pasos, ¿no? En lugar de pensarlo como de un solo golpe. Entonces, pues fíjate en R gatito, ¿no? Pero R gatito es lo mismo que I seguido de R gatito, I bolita R gatito, perdón. Y esto es I gatito. Ay, otra vez puse R gatito, ¿no? Entonces estoy pensando que aquí va aquí va primero la R gatito, pensada como codomina ya, y aquí va la I gatito, ¿no? Pero esta R gatito, yo acabo de mostrarles acá abajo que es la identidad en X gatito, ¿no? ¿Sí o no? Y ya acabé, porque pues entonces, si esta es la identidad, eh, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Este, ya no sé qué quiero decir. ¿Qué quería yo probar? Ah, sí, decía que la inclusión es un monomorfismo, ¿no? Y como esto es una biyección, ahora esta es suprayectiva, ¿no? Y entonces ya es un isomorfismo. Y eso sería todo. ¿Sí o no, jóvenes? Y ya, a ver, tengo una pregunta que hacerles. Este, podría dejarle ahí, porque ya tengo todo lo que yo necesito. Pero hay un teorema que dice
que si tú tienes dos espacios que son homotópicamente equivalentes y tienes una equivalencia homotópica, entonces esa equivalencia homotópica induce un isomorfismo en sus grupos fundamentales, que no es lo que probé aquí. Aquí probé que si algo era retracto fuerte, este, este, los grupos fundamentales eran isomorfos. Pero puedo hacer un resultado un poquito mejor que nunca voy a usar en este curso, pues no es que no se use en general, en este curso nunca lo voy a usar para lo que quiero, ¿no? Entonces la pregunta para ustedes es, ¿qué le quieren echar un ojo a ese teorema o ahí la dejamos y nos pasamos a las aplicaciones, que era lo que queríamos hacer? Pues tienen con decir algo, ¿eh? Si no, yo les dejo ahí. Todos votan por el teorema. Chale, yo que pensaba que iban a decir, no, ya nos cansamos del grupo fundamental. Tú dinos que ya nos cansamos del grupo fundamental. ¿No? ¿Quieres el teorema? Danos tu opinión. ¿No? Ay, no sé, tenemos 8 minutos. Este, no, porque estoy grabando, no puedo decir lo que iba a decir. ¿Qué iba yo a decir? Ya ni me acuerdo. Ah, sí, a ver, quiero ponerles este lema antes de probar ese teorema, que es como todo en la esencia de lo que se necesita para probar lo que acabo de decir, ¿no? A ver si lo logro escribir. Otra vez todo es conexo por trayectorias y tenemos f y g, funciones que, bueno, pues a lo mejor voy a empezar diciendo que tenemos x y y espacios topológicos conexos por trayectorias, ¿no? Ay, no sé qué tanto voy a alcanzar a decir de esto. Conexos por trayectorias y por supuesto nos tomamos, ay, yo no sé cuántos puntos me tengo que tomar. Me tengo que tomar uno en x, que le voy a llamar x0, y me tengo que tomar dos en y. Aquí le voy a poner sean, x0, coma, x0 en x, y y0 y y1 en y. O sea, en y me tomé dos, ¿eh? Ajá. Y0, Y1 en Y, mejor le pongo aquí coma, F y G, funciones que salen de X, entran a y por supuesto son continuas, y seguramente, pues una va a mandar el X0 en Y0, y la otra, a ver si ya acabé con todas las hipótesis, y la otra va a mandar el X0, pero en el Y1, ¿no? Sí, o sea, todos esos son hipótesis nada más. Y supón, después de todo eso, supón que existe una homotopía, o sea, una H continua, que sale, continua, que sale de X cruz el 0,1 a X, ajá, a X, es una homotopía entre F y G. Esta es una homotopía entre, entre F y G, ¿no? Lo único que estoy tratando de decir aquí, voy a decir dos cosas. Estoy pensando que estas son homotópicas, funciones homotópicas, que H es la homotopía. Y además voy a pensar también que la H vale aquí abajo F y aquí arriba vale G, ¿no? O sea, nada más para poner la abreviación que siempre ponemos. Y ahora sí, considera, ya no sé qué tanto voy a decir, considera la trayectoria. Ay, ¿cómo se llama esa trayectoria? Le voy a llamar alfa, que va del 0,1 a Y. Ay, qué técnico está esto. La trayectoria de Y0 a Y1. Acuérdense que Y es un espacio conexo por trayectorias, pero no me voy a agarrar cualquier trayectoria, ¿eh? Me voy a agarrar una bien específica, definida
por, y ay, a ver cómo es, h de t o de s le debería yo de poner, creo, h de s o de t, déjenme ver, no, le voy a poner t, h de t es, h de t es, agarras esta, la evalúas en x0, t. Fíjense que en x0, esto vale y0, ¿no? Y en x0, esto vale y1, porque abajo vale f y arriba vale g, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces esa es una trayectoria muy especial, no es la que me induce esta h. De hecho, hasta debería yo de pintarla aquí, ¿no? O sea, la trayectoria es cuando te agarras aquí el x0 y te fijas en esta rebanada, ¿no? En la rebanada esa es la trayectoria alfa, ¿no? Esta es alfa. Ok, ya acabamos con los... Ah, sí, ya. Si tienes... Perdón. H va a dar a Y, ¿no? Ah, es que esta va a dar a Y, sí, me equivoqué, gracias. Es que esta es una homotopía entre F y G. Y entonces, como las dos van a dar a Y, esta va a dar a Y, ¿no? Y arriba, abajo vale F, arriba vale G, y aquí quién sabe qué valga. Ahora creo que sí, ya está todo bien, ¿no? Y esa es una trayectoria bien específica y no se llama alfa, se llama H, ¿no? Se llama H. Le estoy llamando H por mañoso, ¿eh? Porque acuérdense que ya probamos que si teníamos una trayectoria entre Y0 y Y1, eso inducía un isomorfismo entre sus grupos fundamentales, ¿no? Y entonces lo que dice esto ya para acabar, entonces creo que solo acá puse el enunciado, entonces G gatito es igual a F gatito seguido de H gorro. Entonces usted se pregunta, ¿quién es H gorro? H gorro es aquel isomorfismo, ¿no? Que era, empezabas pues en algún lugar, ya no me acuerdo, te ibas con H, le dabas la vuelta al lazo y te regresabas con H inversa, ¿no? Ese es H gorro y este es F, ¿no? Fíjense que si uno prueba eso ya acabó, porque si F es una equivalencia homotópica, pues entonces aquí te va a quedar un isomorfismo y aquí te va a quedar un isomorfismo y entonces este G va a ser un isomorfismo entre los grupos fundamentales de... Pues acuérdense que G va de X a Y, ¿no? Pero bueno, si se entiende lo que dice ese teorema, pues ya se acabó la clase. Entonces creo que ahí la dejamos.